el motivo o la importancia para nosotros de decir que la música es un lenguaje fundamental para entender la cultura chilena, ¿no? Y cualquier cultura del mundo al final del día. Entonces, nuestros conversatorios tienen esa búsqueda bien diversa de personas que vienen. Hemos tratado de hacer un balance también entre generaciones. Tuvimos, o sea, a Eduardo Carrasco, a Pancho Sasso, a Carlos Cabeza, a Juan Pablo Rego, a Eduardo Gatti, a Rosario Alfonso, tuvimos a Carmen Lienqueo, a Gabo Payao, fue el anterior, el director artístico de la Vigio Orquesta, de Norea del Corte. Hemos estado un poco con esa conversación y hoy tenemos a Diego, que es un gusto siempre conversar con él. Nos hemos visto, decíamos, 4 veces en persona, pero hemos conversado como, no sé, 15 horas por temas de entrevista y conversaciones por internet en la pandemia y todo. Entonces, para mí es súper especial también contar con gente tan diversa de tantos lados aquí que veo en la audiencia, desde estudiantes míos del Penta, a estudiantes del pregrado, a personas que nos conocemos de las tocatas, ¿no? Entonces es súper lindo como ver como una comunidad de gente también se expande a una comunidad de amigos, ¿no? Y amigas que se reúnen. Y en esa misma línea agradezco mucho que Diego se haya dado el tiempo de venir. En eso yo le dije a Diego que no preparara nada. Entonces, si lo pillan en algo, después... Pero también aprovecho también de decirle que mañana hay un encuentro, un seminario de UBA Robot en la USACH, en el Centro Cultural de la USACH, ¿no? En el auditorio de Víctor. No sé cuál es el lugar. Ya. Pero en la USACH. En la USACH, yo sé que la calle es como Víctor Jara algo. Claro, que está el auditorio Víctor Jara y los H está en la calle Víctor Jara, pero en este caso no es en ninguna cosa que lleve su nombre, sino que en otro auditorio. Pero lamentablemente están agotadas las inscripciones, bueno, que también era gratuito, pero se agotó, incluso antes de que yo lo pudiera avisar. Estaba la ansiedad por ver y conversar sobre esto, que es tan importante. Yo creo que por eso mismo, quizá creo que la primera pregunta que quiero hacer, que puede ser más amplia, es sobre lo que significa construir una comunidad de sonidos, pues, ¿no? Creo que UBA Robot tiene ese sentido tan importante que es una comunidad de personas diversas, un proyecto transversal, horizontal, y en el que todas las personas que yo conozco que están involucradas ahí son un aporte y tienen un espacio de creación tan único, ¿no? Y una identidad sonora tan particular, y que creo que es cómo habéis visto este paso del tiempo en torno a la generación de este nuevo sonido, de este nuevo grupo como de amigos, sonidos y identidades. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir, buenas tardes. Bueno, es una muy buena pregunta, y una pregunta que no sé si me hago todo el tiempo, pero se me está respondiendo todo el tiempo. O sea, es algo que yo veo y de lo cual me siento muy orgulloso, no como haber sido artífice de haber hecho eso, sino que como testigo de un movimiento, testigo de una complicidad que es parte de mi vida, define gran parte de por qué puedo hacer las cosas que hago, y también parte de hasta cierto punto lo que uno puede asomarse, ¿no? Como en la ventanita hacia el futuro, que a veces está más nublada, a veces un poco más despejada, pero siempre uno puede ver unos 3 pasos más allá. Claramente esos 3 pasos para mí tienen que ver con esta complicidad que se fue dando de manera natural y que se dio de una forma en la cual me siento muy afortunado, porque quizás por ciertas similitudes de sonidos, ya que estamos hablando de música y tú bien lo mencionabas de esa forma, en algún momento con las personas con quienes trabajamos en UBA Robot, que no solamente en la dramaturgia de los parlantes, como hizo Fabricio Rossi de Fil de Agua, de un sello uruguayo, un tipo muy sabio y muy inteligente, que tiene esa frase para describir lo que tiene que ver estrictamente con los sonidos y con la producción musical. Sino que también el trabajo que realizamos tiene que ver con
con la creación de espacios, con la iluminación, con el arte, con la creatividad puesta no solamente en aquellas cosas que van a ser consideradas creativas en última instancia, sino que también aquellas cosas que se pueden resolver de manera creativa, como por ejemplo tocar en un lugar en donde nunca se había tocado antes, pero ver en ese lugar que hay la posibilidad de generar una instancia que sea incluso más significativa que tocar en un teatro que siempre lo fue. Y para eso Tiare Galás, que es, yo le digo la mujer detrás de la niña porque es quien es Niña Tormenta, ella es gestora cultural y tiene una forma de enfrentarse a la gestión, a la convocatoria de creatividades, que es muy bella, que está muy a la altura de sus canciones. O sea, sí, yo soy un fan de ella como compositora, pero siento que su manera de trabajar en la gestión y en la manera también de armar y sobre todo de administrar una mística, para mí también es muy admirable. Del mismo modo Chini, del mismo modo Rosario. Chini por su parte es muy buena en lo audiovisual, entonces ella no solamente en su propio trabajo, sino que también en el trabajo de otros, incluyéndome, ha estado a cargo de la visualidad, en temas de videoclips, en temas de promoción, maneras de enfrentar creativamente cosas que a veces no lo son tanto, o se nos hace pensar que no deberían ser tanto, que deberían seguir un molde, como ahora las cosas se hacen en tamaño o formato vertical, no se hacen en horizontal. Es un ejemplo de muchos, de ciertas reglas que de pronto parecieran estar escritas en piedra, ¿no? Y la verdad es que llegó un momento en donde esas cosas se pueden enfrentar de manera creativa, y no solamente adaptando todo lo que uno tiene de formato horizontal a formato vertical, sino que en ese paso también jugar. Y por ejemplo, en términos de sonidos, el crecimiento también yo lo veo de una manera en que en un momento yo siento que nos parecíamos bastante, al menos en los sonidos. Puede haber tenido que ver con que grabábamos de una cierta forma, había una cierta linealidad en la manera en que estábamos produciendo, pero también teníamos un formato acústico, teníamos esta vulnerabilidad que yo creo que hasta cierto punto hemos tratado de mantener, y esta intimidad respecto a los temas que tocamos y la manera en que abordamos aquellos intereses emocionales que sacamos a la luz. Pero a medida que he ido avanzando, cada vez estamos más diferentes. O sea, al menos en esa base, por ejemplo, si pienso en lo que yo hago en comparación a lo de Chini, se parecía muchísimo más antes que ahora. Lo mismo Chini con Tiare, a pesar de que colaboran en ambos y siguen colaborando en los vivos, son vivos completamente distintos. Chini es mucho más rockera, Tiare tiene esta oscuridad que no es la misma que se ve, por ejemplo, en Rosario, que ambas tienen una conexión con lo latinoamericano, que puede ser muy complementario, pero cada vez se van pareciendo más a sí mismos los proyectos y más diferentes a los otros, y eso para mí es bellísimo, porque es haber tenido la posibilidad de encontrarse en un momento en donde confluían no solamente nuestra amistad, sino que también nuestros deseos de hacer algo, y por supuesto también el tipo de sonido, y hemos podido hasta cierto punto ir creciendo, y eso es genial, y es algo de lo cual yo solamente puedo recibir las respuestas del orgullo que me generan, más que hacerme una pregunta a priori de decir cómo hacemos crecer esto, sino que simplemente ahora es como wow, cómo agarramos tanto vuelo. Diego, te quería preguntar un poco por la gestión del proceso creativo detrás de tu más reciente disco, Palabritas y Palabrotas, que bueno, probablemente uno de los discos más interesantes que salió en el último año en Chile. Un disco grande, inmenso, muchas canciones, 24 si no me equivoco, y con timbrística muy diversa, en fin, desde lo folk, a veces hay reminiscencias de, no sé, de la Tropicalia, de Gaetano Veloso, pero hay cosas electrónicas y bronce. ¿Cómo fuiste armando el disco? ¿A través de qué bloques? ¿Cómo fuiste consiguiendo un poco qué querías hacer para este disco? Bueno, muchas gracias por tus palabras, me hacen sentir que valió la pena, porque son, claro, muchas canciones, de pronto
siempre uno también se enfrenta frente a lo que hablaba antes, como de ciertos formatos y ciertas expectativas que existen sobre los artistas, de que tienen que hacer algo de una forma, las canciones tienen que durar tanto tiempo, los discos tienen que más o menos lanzarse con una cantidad de canciones determinada, porque si no es simplemente tirar cosas al vacío. A pesar de que uno de los artistas más populares, Bad Bunny, a nivel mundial ya había lanzado, creo que antes o después, pero en la época, un disco que tenía, creo que tenía 23, no sé, porque me acuerdo que alguien me lo dijo y el chiste fue como, te gané, porque yo tenía un poco más, pero bueno, hace poco Mac DeMarco sacó un disco de música instrumental que tiene, o sea, sobre el centenar de canciones, y que son formas también de enfrentarse o como una estrategia un poquito política respecto también a la hegemonía del sencillo, ¿no? Que a mí me parece que el lanzar sencillos, o sea, lanzar solamente canciones por separado, es algo que definitivamente es liberador. O sea, para mí no es un problema, es algo buenísimo. Y de hecho, V-Robot nació de esa forma. Nació en la forma en que las canciones, si tenían potencial de que había que compartirlas, de que había algo que cuando me mostraba una persona decía, ¿por qué no puede más gente escuchar esto que acabo de escuchar solamente porque esta persona me lo tocó, pero no está grabado en ningún lado? Era una forma también de enfrentar la música y de enfrentar la difusión. Ustedes bien sabrán sobre la importancia que también tiene la divulgación del arte y no solamente la producción y la creación. Era algo que era muy liberador en la medida en que uno podía lanzar canciones que fuesen eso, un mundo en sí mismo, y no un paso en una carrera que había que desarrollar y comprometerse a esta también como pantomima del éxito, ¿no? Como de decir, mira, esto está creciendo, esto es genial, como estamos súper bien y esto cada vez es más grande y este es el primer sencillo de algo muy interesante que se va a venir, sino que simplemente esta canción, si te gusta, buenísimo, si no te gusta, aquí hay otra, de otra persona. Y de manera muy extraña ocurrió que muchas carreras dentro de V-Robot se desarrollaron de una manera que puede encasillarse en lo tradicional. Son músicos que, si bien el eslogan inicialmente era canciones raras hechas por gente común, que lo sigue siendo, pero que eso significaba música hecha por personas que no se dedican a la música profesionalmente, eso un poco fue cambiando. Uno siempre va a tener, al menos yo respeto el derecho a la contradicción, pero el hecho de que yo pueda vivir de la música hoy, yo no sé cuánto tiempo más va a durar, y de la misma forma en que Tiare puede hacerlo, pero haciendo más cosas que solamente componiendo canciones y que, bueno, el mundo se arrodille frente a nosotros, sino que de crear una comunidad, de trabajar en todos los aspectos que tienen que ver con la creatividad alrededor de la música, es algo que por supuesto es muy especial, muy bonito, y entre esos está mi trabajo. Y ahí quiero llegar a tu pregunta, que en el fondo, para mí, lanzar canciones por separado, de hecho en pandemia también significó una manera de compartir algo con lo que sí me sentía cómodo, en contraposición a lo que se suponía que había que hacer, o al menos yo sentía hasta cierto punto una presión social por hacer, que eran los lives, ¿no? Como los conciertos en vivo, en directo. Y para mí, no sé, bueno, soy más viejito, entonces me cuesta más tener una relación con mi teléfono o con internet de esa forma, entonces me sentía, o no lo hice, pero yo sabía que me iba a sentir muy ridículo cantando frente a un pedazo de plástico, por mucho que al otro lado hubiese mucha gente, porque en el fondo yo también sé que cuando toco en vivo, puede sonar muy cliché, pero la audiencia, lo que pasa con esas personas, por supuesto que me alimenta y hace que yo toque de una manera que me es muy difícil incluso tocar en el estudio. Entonces, pensando en la producción, por ejemplo, yo decía, bueno, en vez de quedarme callado durante 2 años, podría lanzar las cosas que estoy haciendo en el laboratorio del estudio que tenía en mi pieza, para compartir algo, en vez de tratar de hacer conciertos en vivo y tapar con el dedo el sol de que no se estaba pudiendo tocar en vivo.
y de tener, qué sé yo, a personas al otro lado del internet muteadas, ¿no? Porque es muy difícil como hacer algo y saber qué está pensando las personas cuando uno está tocando en un live, por ejemplo. No pasa nada con que a ustedes o a otros artistas les guste hacer lives. Se trata de encontrarse y saber qué te hace bien a ti mismo y de qué manera tú puedes ser honesto respecto a tus propias inquietudes. Pero más allá de eso, sí existe una limitación que en el fondo, si yo ahora, por ejemplo, me pongo a gritar como, qué sé, un animal, es muy probable que vea caras de desconcierto. Y probablemente más de alguno también va a decir, sí, finalmente se puso a gritar como un animal. Y voy a poder hacer un escáner, voy a poder sentirme como rechazado o alentado o lo que sea. Y eso es muy difícil de hacerlo en lives. Entonces, esto del alimento que tiene que ver con el en vivo es algo que yo también tengo mucho en consideración cuando grabo, porque en el fondo cuando uno toca en vivo tiene que viajar. Entonces, si yo toco solo, tengo que pagar un pasaje, ¿no? Si viajo con una banda o con una orquesta, tengo que pagar 25 pasajes. Esa es una manera de pensarlo, muy así terrenal, ¿no? Como de que va a ser tan caro que las entradas van a ser muy caras y va a ser más difícil viajar. Entonces, eso tiene que ver con lo ya realmente muy como lo humano, ¿no? Pero si hablamos de lo divino, también tiene que ver con que la posibilidad de estar más flexible frente a la reacción de personas en vivo y el alimento que te dan para de pronto lograr conectar con una canción que te gusta mucho, que tú hiciste, pero que te es muy difícil conectar cuando estás solo en una pieza, es algo que es muy difícil de generar en el estudio. Entonces, el tema de los instrumentos, de todas las variaciones quizás que hay de pronto en este disco, instrumentales y de producción, tienen que ver con aprovechar esa parte que en la soledad del estudio, y en esto que mencionaba, la dramaturgia de los parlantes, sí se puede hacer, que ahí sí puedes tener una orquesta y da lo mismo, o sea, en términos de costo, pero también de poder decir, bueno, en realidad aquí yo quiero cambiar este compás y lo quiero alargar por un par de veces más, entonces puedo administrar eso. Pero me es muy difícil, como en el estudio, de pronto hacer canciones y tocarlas solo guitarra y voz sin tener la emoción que sí siento en vivo. Entonces, en vez de tratar de buscar en la soledad del estudio una emoción que me es difícil lograr cuando no hay gente adelante, o lograr como la complejidad musical que me es mucho más difícil lograr y administrar, porque yo también no soy tan buen líder o como avasallador para poder lograr que una banda me siga. Yo me siento más inseguro en ese sentido, bastante cohibido porque no tengo formación musical, al menos tradicional, entonces siempre cuando veo que hay músicos que son capaces de seguirme la huella, son músicos que yo miro para arriba, no como qué sé yo, horizontalmente para decirle, hey, sígueme, como por favor, así, me harías el favor de ocupar tu talento para esto, que en realidad es bastante simple, pero si vamos un poquito más por acá, podría ser entretenido por el público, digo. Eso es algo que de pronto está bueno utilizar a favor en ambas circunstancias. Y el término de los sencillos, a mí en este proceso me sirvió para, durante un año y medio, lanzar ciertas canciones de a poquito, y luego quería alojarlas en alguna casa, entonces ya había lanzado, no sé, 9 por ejemplo, entonces dije, bueno, si hago un disco, podría ser un disco poniendo una canción más y tiene 10 canciones, o simplemente podría decir, aquí hay 9 canciones que ya lancé, pero son parte de este disco, para en el futuro, si alguien quiere escuchar mi música, la escuche en ese disco. Pero me parecía injusto porque igual, además de que tenía muchas canciones más, me parecía entretenido poder hacer el juego de llegar con algo que tuviera un orden, que tuviera una historia, y que de pronto habían personajes conocidos, como si fuera una serie, como un spin-off un poco, de como mira, apareció este personaje, esta canción, Mátame Please, Carita Feliz, apareció en medio de esta nueva historia, que es Palabritas y Palabrotas. Pero procuré al menos de hacer un disco que tuviera al menos el doble de las canciones, para que no fuese una estafa de lancé un nuevo disco y son puras canciones viejas. Pero en realidad todo esto es como una forma de describir un viaje
que me imagino para todos fue muy especial, que fue el pasar por pandemia, el cambiar las circunstancias de un momento a otro y enfrentarse a una incertidumbre y también a una oportunidad o pequeñas oportunidades que surgían desde esto que por muchos momentos quizás cuando la vida funciona de manera más normal quedan de lado, que es la creatividad, el enfrentar y administrar y aceptar el mundo interior. Entonces yo creo que por ahí va, o sea, cuando hablaba de esto de lo terrenal o de lo humano y lo divino, también creo que tiene que ver un poquito con el nombre. Yo pensaba un poco en eso, con palabritas y palabrotas. Palabrotas es una manera muy infantil de llamar a los garabatos, pero ya que no hay palabras, o al menos yo pretendo decir con ese título que en el disco no hay palabras, sino que hay palabritas y hay palabrotas, la definición de cuál es la acepción de cada una de esas definiciones queda sujeto a qué es lo humano y qué es lo divino, más allá de qué es lo grosero y qué no lo es, que también está, por supuesto, presente en el nombre, pero que tiene que ver con que de pronto en las canciones que son más políticas uno podría decir, estas son más grandes, estas son palabrotas, pero no hay nada más grande que el amor. Entonces de pronto hablar de la intimidad y de la relación que uno ha podido conquistar y también mantener relacionado con lo romántico, con lo familiar, con la amistad, eso es más grande, o sea, queda ahí abierto. Pero definitivamente pensaba en eso, como yo siempre estoy definiéndome o como tratando de jugar en lo creativo con esas dos patitas, me imagino como todo el mundo, pero con eso que es el cuerpo y con eso que podríamos llamar, no sé, el alma o algo que es más difícil de tocar. Me parece súper interesante algo que hablabas de la dieta, ¿no? Y aquí el profe Roble, amigo maestro y mentor, Claudio Roble, que dice, siempre habla, cuando yo era su ayudante en Introducción a la Historia, y hablaba sobre la dieta del historiador. Entonces, ¿de qué nos alimentamos para construir una historia de algo, ¿no? Entonces, al final, hay un historiador francés que se llama Jacques Le Goff, que decía que el historiador es como el ogro, ¿no? Porque donde hay carne humana está el historiador. Entonces decía que esa búsqueda de esa humanidad está en el presente, en el pasado también, pero en esa construcción de comuniones, ¿no? Y pensando en la alimentación de lo que decías tú en este proceso creativo, porque te alimentaste de lo que era la pandemia, la creación de estos temas que iban saliendo aparte y este nuevo gran menú, ¿no? De canciones que incluía a esas que estaban en ese camino, que fueron surgiendo, naciendo y muriendo ahí, pero que tenían esta gran casa. Quería como llevarte a esta pregunta en torno a esa alimentación creativa, ¿no? Estábamos en la pandemia, estás en un proceso de que te está alimentando en ese momento, ¿no? Con la creación del disco, pero también qué te está alimentando ahora, saliendo de ese paréntesis, ¿no? De la cotidianidad, de la vida y de todo. Wow. Me acordé un poco, bueno, Maite, que está aquí presente, me contaba de las películas alimenticias, ¿no? Que hacía Buñuel, que hablaba o sea, a propósito de menú y de la metáfora de lo culinario y de lo nutricional, que había películas que para él eran películas alimenticias, o sea, que le daban de comer. Y yo entiendo que tu pregunta va más por como una nutrición como creativa, espiritual, que vaya más allá de qué es lo que te da de comer, que también es algo que tiene que ver con el plato que llega a tu mesa. Depende mucho de tus circunstancias y qué has hecho o qué se te ha brindado para que eso ocurra, que siempre es un milagro, ¿no? Como tener comida. Y yo me acuerdo que Pino, por ejemplo, el disco Pino, en su momento, yo a último momento le cambié el nombre porque se iba a llamar Porrazos Alimenticios, que era como pensar en que mi relación, al menos con el error y con los malentendidos, siempre han sido muy fértiles a la hora de crear cosas,
pensaba no en que ahora iba a poder comer de ello, pero sí de tener la conciencia de que desde el disco Trenzas ad honorem a Pino había pasado algo en que yo de hecho no me siento tan ajeno a este contexto, porque en su momento yo también trabajé en la universidad, tuve la suerte de estar ahí como con una patita así, que he sido como los profesores taxi, ¿no? Que les llaman, así que van de un lado a otro, que no tienen contrato en ningún lado, pero tienen un cursito aquí, tienen un cursito allá, cursitos de dibujo, de arte, y yo poco a poco fui dejando las clases, porque la música me iba pidiendo como más tiempo y más responsabilidad. Entonces me sentía muy contento y súper agradecido de esa posibilidad, de que a través de la música yo podía como, bueno, armarme el mes o me podía armar el semestre, tocando en 3 proyectos simultáneos y haciendo un montón de otras cosas, pero aún así era como, me parecía increíble, porque era algo que yo hacía porque me gustaba, y que se hubiera transformado en algo que también era alimenticio en términos, claro, nutricionales, pero ya también desde lo humano, me parecía increíble. Pero lo que me alimenta ahora, o lo que me alimentaba con este último disco, son, bueno, muchas cosas. Ahora yo sobre todo estoy en una situación como muy intensa emocional, como de volver a Chile, por un periodo de tiempo, y no solamente tocar y que haya gente que le interese y hablar frente a ustedes, que me parece súper, no sé, emocionante, y al mismo tiempo espero estar a la altura de las expectativas con las que vinieron, tratando de, no sé, si puedo decir algo interesante o algo que les quede o algo chistoso, ojalá lograrlo, pero también tocar y que haya gente interesada de poder viajar, pero también todo el tema familiar, de amistad, de toda la gente que yo extraño mucho, estando en Barcelona, a pesar de que allá también hay personas que yo ahora dejé y que extraño mucho. Entonces, esta sensación un poco, bueno, pienso un poquito en que es muy lindo de Fernando Cabral, ¿no? Como no soy de aquí, no soy de allá, que no me siento así todavía, pero obviamente me identifico más con esa canción de lo que sentía antes, o como cuando Kevin Johansen dice como sur o no sur en relación al ser o no ser, siendo él también una persona que tiene raíces norteamericanas y que vive en Argentina. Es algo con lo cual muchos cantautores, muchos artistas en general se han enfrentado como alimento, ¿no? Como de sentirse fuera de lugar o sentirse en un constante derrotero, en una suerte de viaje interminable. De hecho, esta película de Martin Scorsese sobre Dylan, ¿no? Que es como la gira interminable y como esta sensación de que alguien como él, que es un hogar para muchas personas, no tiene un hogar, y que en la medida en que no lo tenga, va a seguir siéndolo para nosotros. No sé si me quiero convertir en eso, la verdad, pero es algo que definitivamente alimenta como esas partes en las cuales, esas alacenas, esas qué sé yo, como despensas en las que uno guarda esas conservas de dolor o esas conservas de inquietudes que luego utilizas cuando haces canciones o cuando haces algo creativo, porque sí pasa mucho que cuando se describe biográficamente, sobre todo en la música, pasa mucho en eso, como todos los documentales que hay sobre autores. Por ejemplo, pensemos en Amy Winehouse. ¿De qué se va a tratar el documental? ¿Se va a tratar de la música? ¿Se va a tratar de su habilidad de tocar los corazones de cada uno de nosotros? ¿O se va a tratar de sus excesos? Probablemente se va a tratar de sus excesos, porque es muy difícil describir aquello que, si fue dicho de manera artística, fue precisamente porque no podía ser dicho de otra forma. Entonces, el describirlo es una tarea imposible. Entonces, bueno, describimos lo que está alrededor. Y al final ahí hay un filtro en que quienes tienen vidas más entretenidas pasan ese filtro, o más que generan más morbo, lo que sea,
pasan ese filtro. Entonces al final la idea es de que los artistas siempre son atormentados y que van como camino al suicidio, como sin nada que los detenga, o sea, es parte del negocio. Y no es así. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo, obviamente las canciones, o muchas de las canciones que nos conmueven, tocan fibras que son muy complejas. Pero esas canciones no necesariamente están hechas en ese momento, sino que también uno puede ir guardando y administrando esos momentos y, no sé, siendo responsable efectivamente en su vida de manera tal en que quizás cuando hagas las canciones estás feliz, pero eso no significa que las canciones que vas a hacer van a ser súper complacientes o aburridas porque todo está bien en tu vida, sino que porque uno es lo que fue también. Eso. Diego, revisando... Entonces, si ahora soy alguien que no tiene hogar o que tiene más de un hogar, en realidad eso es algo quizás lo que voy a seguir siendo en el futuro, a pesar de que quiero que eso no sea quizás mi condición, porque permanente. Eso. Diego, revisando algo de prensa, entrevistas y notas, muchos periodistas o redactores hacen referencia como a ciertas influencias en tu escritura, en tus letras, ¿no? Referencias locales, no sé, desde Raúl Ruiz, Luis Martínez, Nicolás Parra. Te quería preguntar un poco eso, cómo convocas tú, cómo apelas a la idiosincrasia chilena, porque si uno, claro, uno recoge los mínimos comunes entre estos tres personajes, esta idea como de la coloquialidad y lo absurdo, ¿no? Un poco lo paradojal chileno y obviamente el argot y todo eso. Cuéntame un poco de eso, ¿cómo te vinculas? Uy, es muy entretenido, o sea, a mí me parece fascinante el lenguaje y el uso del lenguaje en Chile, más que desde un punto de vista antropológico, sino que desde un punto de vista como visceral, porque soy una persona que me he dado cuenta que hago esas mismas cosas que de pronto no son tan visibles, pero que sirven para describir a Chile. Tiene que ver con el doble sentido, con el... Está esta palabra, ¿no? Como el doble estándar, que ya es como un anglicismo, pero el doble estándar siempre se asocia a lo sexual. Pero en realidad a mí me gusta pensar en un doble estándar cultural o en un doble estándar que es más profundo que eso, cuando una palabra significa más de una cosa y del valor y del cariño que se le tiene al absurdo. Pero sobre todo me es muy entretenido, muy fascinante porque... ahora, por ejemplo, estando no tanto tiempo, pero estando afuera y compartiendo con Maite, que es literata, obviamente que nos hacemos rechupete todas estas cosas, porque es muy divertido ver a través de las diferencias o de las distancias cosas que son realmente muy valiosas y muy especiales. No es que Chile sea mejor que ningún otro país, o que Chile sea aquello que nos dicen que es, pero definitivamente hay aquí una identidad que supera ese autoestima frágil y bastante a la defensiva que por muchos momentos se nos otorga. Porque hay cosas que son realmente como tan ricas en inteligencia, en sabiduría, pero también en humor, y en una actitud frente a lo absurdo de la vida con un contrahechizo que es como vida absurda, te regalo mi absurdo, que es muy chileno y que me encanta. Entonces, esto por supuesto que no es algo que por primera vez nos damos cuenta yo y Maite o que está presente en mis canciones, no estuvo antes, lo ha estado, pero del mismo modo quizás en la poesía, en la literatura, esta forma de entender lo chileno o de utilizarlo como herramienta para contar historias que pueden ser tremendamente universales, es algo que sí quizás tiene una genealogía un poco más clara o más robusta, y también, bueno, porque mal que mal yo hago música pop, o se podría decir que hago música pop. Yo siempre definía el pop como un resultado y no como un deste.
o sea, algo pop es porque es popular, ¿no? Y no porque tiene un teclado y tiene una caja que tiene un reverb, así. No, sino que porque es popular y las canciones populares cambian con los tiempos y definitivamente llega un momento en donde aquello que finalmente se dedujo que era lo popular, como esta caja, ¿no? En los 80, que es como nuestro portal hacia la imagen que tenemos del pop, como el altar histórico del pop, que luego es revisitado por muchos artistas que se le llaman pop y que algunos congenan ambas cosas, como por ejemplo Javier Amena. Javier Amena suena a esa imagen que tenemos de pop, pero también es pop porque es popular. Pero en el fondo yo hablo de esto, o me defino, o siento, reconozco que soy un músico pop porque hago música popular. Entonces ese formato, canto, digo cosas arriba de música, y eso es suficiente como para sentir que no estoy haciendo música concreta o no estoy haciendo música clásica, si es que eso existe como algo que se puede hacer ahora y no sea también un hacia y no un desde como el pop. Entonces, claro, en esa disciplina de pronto yo puedo sonar un pelín más rebuscado, pero cuando se me pone en un lugar, no sé, por ejemplo, en una escuela de literatura o sin ir más lejos por mi propia formación, en un contexto de artes visuales, o sea, yo soy lo más sencillo, simplón que existe. Entonces, desde ese punto de vista, como si en la literatura encuentro herramientas o también encuentro, qué sé yo, ecos de lo que a veces me encuentro, y decir, mira, llegué hasta este punto, o sea, que estoy recorriendo un camino creativo y estoy llegando a una montaña y hace frío y tengo hambre y tengo un poco de frío, pero llegué muy lejos, quizás más lejos que nadie ha llegado, y de pronto me veo con que alguien ya había llegado y esa persona había construido una pequeña baita, como se les llaman en Italia, pero una pequeña cabaña, ¿no? Que son estas específicas cabañas como de supervivencia en las montañas. ¿Qué me voy a hacer? ¿Me voy a enojar con que alguien llegó ahí y me quitó la primicia? No, es como que bueno, puedo pasar la noche aquí, estudiar y continuar. Entonces en la literatura yo he encontrado muchas de esas cabañas, como decir, uy, llegué aquí, es como no, pero eso ya está hecho, pero sin el afán de querer hacer algo nuevo, porque eso quizás ya no existe, sí el afán de seguir avanzando. Es muy lindo llegar a un nuevo cobijo y que ese cobijo te permita seguir avanzando y que quizás el camino era más largo de lo que uno pensaba inicialmente, pero no estás solo al menos, y eso es muy bonito, de tener amigos muertos, como de tener personas que vivieron en siglos pasados o que ya, pero que te entienden o que tú los entiendes. Eso es muy muy bonito, y en la literatura pasa mucho en lo que tiene relación con las letras de las canciones, como un lenguaje mixto, ¿no? La canción popular. Y con la música lo mismo también, o sea, cuando empiezan a descubrir cosas, el mundo inabarcable de lo estrictamente musical, también yo me nutro o veo esas cabañitas en músicas que han ocurrido en otros contextos y que no necesariamente mis referentes están siempre en la canción popular, sino que están en otros lados. E incluso en cosas, claro, porque así suena, no, yo escucho música clásica y leo literatura y hago música pop. No, en realidad escucho muchos jingles, así, de publicidad. Eso me parece a veces tan inspirador como una canción, qué sé yo, que tenga una reputación un poco más sólida. Me gusta mucho algo que dijiste, que creo que es súper emocionante en el sentido de entender las comunidades, pues, ¿no? Yo creo que la música, la literatura, la historia son actos de amistad, ¿no? Y en ese proceso, cuando uno tiene amigos que supuestamente están muertos y los traemos a la vida, no están muertos, pues, ¿no? Es una comunidad activa en que esa cosa que podría estar descansando en un archivo o guardada en un librero juntando polvo, al dialogar con ese espacio, con esas cabañas, construimos vida nueva, ¿no? Y esa vida nueva abre una comunidad de sentidos. Y es súper bonito pensar que la cultura en la diversidad de lo que significa, o lo popular en la diversidad de lo que significa,
son espacios de enseñanza constantes, ¿no? Y que se puede abrir caminos y se puede construir puentes en los que a lo mejor juntemos 3 cabañas de la forma en que nunca pensaron estar juntas, ¿no? Como una cita de Raúl Ruiz con un jingle de plátanos, pues, ¿no? En una misma canción, así como Chiquita Banana con Raúl Ruiz en un tema. Pero de cierta forma, creo que eso es algo que es muy valioso en ti, como también lo muy valioso en un espíritu que sí creo que se mantiene muy vivo en Uva Robot y que se mantiene a pesar de estas especificidades y estas complejidades propias que tienen, pero que es como el valor sagrado de lo cotidiano, pero al mismo tiempo la desacralización de los sonidos y todo. Es decir, es traerlo a la vida y jugar con esas cosas. Como que creo que el humor, por ejemplo, es algo que aparece y se sugiere de cierta forma de un u otro gesto dentro de esta lógica, y creo que eso en esa conversación de lo que decía antes sobre los chilenos y sobre estas contrariedades, creo que es muy chileno, ¿no? Porque yo creo que el lugar donde la gente más se ríe son los funerales, ¿no? Como que ese espacio aquí en Chile donde la gente va al funeral y tira talla y se reúnen los amigos, los hermanos, estos tíos que estaban peleados, no se arreglan, nadie se pagó nada, se abraza y dice, sí, somos familia, y se tiran un par de tallas, ¿no? Entonces como que siento que en eso está muy vivo en esa comunidad de letras, por decirlo de alguna forma, que están en tu música, pero que también están en la música de este espacio. Entonces yo quería preguntarte sobre este abordaje de lo cotidiano, ¿no? Como finalmente, a pesar de jugar con las complejidades sonoras, tú decías que lo popular está en ese espíritu, y un poco abordar desde tu perspectiva esa idea de lo popular chileno, ¿no? Esa idea del humor como una herramienta de comunicación. Claro. Yo creo que tiene en gran parte que ver con que quizás una opinión personal, en mi opinión, no debe tomarse como una verdad absoluta, pero yo siento que mi vida es bastante aburrida, o sea, como en términos, para ser, como no hay mucha épica en mi vida, creo. Entonces, si alguien quiere contradecirme al respecto, yo feliz de escucharlo, porque me encantaría saber que mi vida sí lo es, que sí tiene como, pero en general es bastante como, creo que lo cotidiano contiene una luz para mí que me hace resolver esas pequeñas asperezas respecto al sentido del todo, por llamarlo de alguna forma, que quizás en otras personas ocurre en batallas más épicas, más vistosas, y eso me parece muy atractivo, lo veo con mucha admiración. Siempre el pasto del frente es más verde. No digo que no haya tenido mis dificultades, pero he tenido mucha suerte en muchos sentidos, y en general también soy una persona que me gusta o sea, me encanta la música porque es una actividad colectiva, y me ha empujado a conocer gente y a armar también un mundo exterior que no había encontrado en el dibujo, pero si yo soy dibujante también es porque me gusta mi privacidad, me gusta estar solo y me gusta estar tranquilo y proteger eso, y digo aburrida como en términos hiperbolizados, como si hiperboliza hoy, ¿no? Como que ahora todo tiene que ser como tu imagen hacia el mundo, en que lo público está atrapando lo privado, ¿no? Que es una discusión que ocupa los mismos conceptos que otro tipo de discusiones políticas, ¿no? Lo público contra lo privado, y como que lo privado es el enemigo, lo público es lo bueno. En el ámbito de, qué sé yo, por ejemplo, siendo concreto las redes sociales, lo privado como también el héroe de esa batalla, y lo público como el villano, ¿no? Como en lo público, en ese ámbito, quiere todo el tiempo hacerse de tu privacidad, y tu privacidad tiene que estar a la altura de lo público, y no a la altura de lo público de 4 personas que te quieren y que van a conmoverse con el hecho de que te cortaste una uña que justo te habías pintado y te había costado mucho, y entonces, sino que
frente a esta audiencia en potencia, ¿no? De viralizarse o de ser reconocidos por ese círculo, incluso si no es viral, pero de ese círculo que va más allá de tus personas que realmente te quieren, sino que está respondiendo a algo. Como cuánta gente yo he visto escribir últimamente, como me voy a retirar de redes sociales por un tiempo, porque creo, o sea, ¿por qué escriben eso siquiera? ¿Por qué no se salen simplemente? Pero lo dicen porque claramente hay una obligación tácita de que tu privacidad esté al servicio de lo público. De una cosa pública también, por supuesto, muy privada. Pero, dicho eso, mi vida es aburridísima. O sea, como que no tendría nada que mostrar que sea realmente significativo. Más que quizás lo que es mi trabajo, mis canciones y de pronto alguna que otra cosa asociada con eso. Entonces lo cotidiano para mí tiene una significancia o una importancia que cuando todo es más micro, como las cosas se ven más grandes, ¿no? Como que yo creo que en general el caldo de cultivo de lo que yo considero que despierta mi creatividad es, siguiendo la misma metáfora como científica, como muy micro, está como en un microscopio. Yo en general estoy viendo con microscopio las cosas para encontrarles algún significado, más que de pronto tratar de definir cosas que sean a priori universales. Porque, no sé, PF, que es una canción como súper contenida y súper pequeña y que nació también de una... Esto lo comenté ayer, entonces lo tengo fresquito, pero recuerdo que cuando ese disco, el primero que hicimos con los varios artistas, que era Marta Borrapinto, un amigo que era poeta, me lo compró. Entonces fui a su casa a dejárselo, cuando eso era como realmente un hito así para mí como inigualable. O sea, alguien me quiere comprar un disco, que bueno, voy a dejárselo donde quiera que esté. Y no solo eso, era también un poeta. Entonces, alguien que yo admiraba cómo escribía, entonces decía, wow, qué bueno, me siento doblemente halagado y contento. Y cuando llegué y se lo pasé, él me dijo algo que era un halago. Pero a veces a mí me cuesta... por eso quizás mi relación conflictiva con las redes sociales, a veces a mí me cuesta no quedarme con esa pequeña cosa que uno puede malinterpretar como negativo. Y él me dijo, a mí me encantan tus canciones porque las letras como que no se entienden, entonces... Y yo precisamente era lo que yo decía al escribir mis canciones. O sea, yo por un momento me parecía que había algo en la posibilidad de escuchar una canción y no entenderla, que era lo que más me atraía, había un misterio ahí. Y por eso me decepcionaban tanto las canciones que se trataban de drogas, y es algo que también he tratado de evitar de tocar, no porque esté de manera como binaria en contra de las drogas, sino que porque las drogas son un tema tan atractivo de forma morbosa, pero tan terrenal y simplón, que en el fondo esconder con metáforas increíbles que una canción se trata sobre la marihuana o se trata sobre, claro, es como... Pero no, ¿por qué? O sea, como cuando yo escucho como Juan Pedro Fasola, qué ganas de verte, hace tiempo que no te vemos, y como voy a quemar la piedra de tu locura. Como me parece que esa frase es, wow, qué bello que le hagan la canción a un amigo que no ven hace tiempo, una banda que extraña a un amigo, que no es parte de la banda, yo tampoco lo conozco, pero debe ser muy simpático. Y que al hablar de que queman la piedra de su locura, qué manera más increíble de describir lo que ocurre con esas amistades que a ti te encienden, ¿no? Pero claro, es como, me acuerdo de un alemán, me dijo así como, que había vivido en Buenos Aires un tiempo, me dice así, que hablaba como con un acento muy extraño, porque era entre alemán y un español con acento alemán, pero argentino al mismo tiempo. Entonces decía como, no sabría cómo imitarlo, pero, che, ¿no te diste cuenta que es fasola de faso? Y faso se le dice a la marihuana o al pito en Argentina. Y fue como, no, qué decepcionante. Entonces, pasé mucho tiempo, incluso con las canciones en inglés, que no entendía porque no hablaba inglés, con una libertad interpretativa que siempre me encantó. Entonces, que este poeta me dijera que mis canciones no se entendían, y teniendo al menos la certeza que desde mi lado, al menos intencionalmente, no se trataban de droga, era de motivo de orgullo, pero dije, no, así como que no le dije nada a él, pero llegué a la casa así como
tengo que hacer canciones que sean tan literales que quizás den la vuelta. Entonces ahí hice un grupo de canciones entre esas PF. Y en PF yo nombro personas con nombre y apellido, no sé, estas series infantiles también donde está Paulina Gutiérrez. Me acuerdo que la Maite también en su momento, yo estaba tratando de inventar otra letra sobre esa melodía, pero cuando dije como yo que nunca he besado a la Paulina Gutiérrez, uno esperaría por temas como de estereotipos que tu polola, si estás cantando el nombre de otra mujer y estás haciendo referencia a un beso que no le diste a esa mujer, no le gustaría. Pero ella me dijo, ¿qué es eso? Está buenísimo. Y claro, yo no puedo inventar ese nombre. Paulina Gutiérrez efectivamente existe. Como también existe Tulio Tiriviño, ¿no? que era el papá de un compañero, creo que de Álvaro Díaz o de Pedro Peirano. Y a veces cosas que son tan como parte de nuestra cultura y que es como, si uno dice fulanito de tal, no funciona, porque ya uno sabe que está describiendo como el general, ¿no? Pero aún así, el poder de que tiene cosas que son muy específicas, y en PF yo hablo de cosas demasiado concretas, y que es una canción que finalmente hay muchas personas a las que le gusta mucho, o que me dice que le gusta mucho, precisamente porque está hecha con microscopio, o sea, está hecha así como con lupa sobre cosas que no tienen realmente nada de importancia, pero que quizás hace sentir a personas que también se sienten como ahí, como un poco el jamón del sándwich, o como que su vida también, como Caselli, está ahí en el metro cuadrado. Oye, Diego, te quería preguntar un poco, no sé, tu obra, lo que has andado hasta ahora, y quizá también con esta generación, con este colectivo con el que has intentado crear ciertas miradas en común. ¿Cómo sientes que ustedes dialogan o interpelan lo que es la tradición de alguna forma o las distintas escuelas que hay en la música popular chilena? ¿Cómo te vinculas con eso? ¿Cómo la miras? Ya sea como ciertos espacios de continuidad, de quiebre, en fin. Está bueno pensar en eso, o sea, no es algo que uno haga normalmente de manera consciente, pero es una linda pregunta, porque efectivamente estoy muy lejos de pensarlo, pero aún así hay momentos en donde la sensación de inventar la rueda es muy, muy atractiva, ¿no? Como decir, no, esto no tiene precedente, o esto está así como ocurriendo de manera natural. Pero definitivamente yo creo que también por un tema como de contexto histórico de la música chilena, y que está por supuesto ligado a cosas demasiado como concretas y en muchos casos aburridas, poco atractivas, pero que se relacionan con la industria. También hubo un quiebre muy grande en su momento, que fue lo que precisamente me permitió y nos permitió hacer lo que hacemos ahora. O sea, que la industria musical haya estado en ruinas en el momento en que aparecieron ciertos proyectos, y después en una segunda y media camada, qué sé yo me subiera al carro porque no, o sea, estaba internet, habían plataformas que te permitían llevar tu música a cualquier parte sin tener que pagar un camión que llevara los plásticos que contienen la información, ¿no? Como los CDs que se hacía antes, y que tampoco había como ahora, que yo siento que el contexto sí es distinto y está cambiando vertiginosamente a una situación muy diferente a la anterior, pero que se parece mucho en estos ejercicios de poder que hacen los grandes sellos y la publicidad y cómo se manufactura el consentimiento, ¿no? No solamente en lo político, sino que también en lo que tiene que ver con la cultura. Había un momento en donde la música era como tierra de nadie. Ahí aparecieron muchos proyectos que hoy son muy visibles y que de hecho algunos que no lo son tanto también son muy valiosos precisamente porque tuvieron una entrada y tienen un camino más lento, lateral en la historia de la música chilena. Por ejemplo, Dr. Pez. Pero estoy pensando en que si uno piensa en GP o piensa nombrándola de nuevo, Javier Amena o Camila Moreno, son
cosas que son ineludiblemente populares o que son parte de una época, pero todo eso nació como de nadie daba un peso por ellos, al menos al comienzo, y si les dieron peso, o sea, si les pusieron ficha fue precisamente porque no había nada más, o porque no había otra forma de hacer música más que esto que llamábamos hasta el día de hoy independiente. Y ahora es muy difícil pensar en lo independiente como algo que se contraste contra otra cosa, porque incluso aquellos proyectos que más apoyados están por poderes gigantes cuentan con un poco ese aura. O sea, es algo que un poco se prostituyó o se banalizó, como lo independiente, todos son independientes, nadie está como haciendo saludo a nadie. Entonces a mí sí me encanta y me parece una buena oportunidad decir también que más allá de que este sello en el cual yo trabajo es un sello que no pertenece a ninguna inmobiliaria ni a ningún tipo de poder fáctico que nos diga qué hacer, sí yo me siento parte o me encantaría ser parte de aquello que se llama independiente y de músicos con los cuales yo convivo, pero también de movimientos que cruzan esa barrera que, si bien la describía, es porque es un bache que generó en un momento una desconexión muy grande, como hay artistas de generaciones anteriores que quedaron como un poco desconectados, pero también por iniciativa propia, de lo que venía después. Entonces a mí a veces me sorprende que yo no conozco a muchos artistas que admiro un montón, pero como que a esta altura uno diría, bueno, ¿por qué no hemos tenido la oportunidad de convivir? Y obviamente están los amigos muertos también, ¿no? Como, por supuesto que la música chilena y los movimientos de la música chilena, por ejemplo, valga la redundancia, la nueva canción chilena, tiene una razón de ser que no se aleja en lo absoluto a mis convicciones y las convicciones de mi círculo más cercano. O sea, la manera en que enfrentamos la música, quizás esta épica es algo con lo cual nosotros no nos saboreamos tanto, no nos chupamos tanto los bigotes como con otras cosas, porque por pensar en Violeta Parra o en Víctor Jara, como para hablar del papá y la mamá, para pensar en una familia bien, qué sé yo, retrógrada, pero aún así pensarlo de manera tradicional, ¿por qué no? Ellos definitivamente tienen canciones que son fuertísimas, súper valientes y súper épicas, pero yo siento que su relevancia política hasta el día de hoy no se sostiene en cuán políticas fueron sus canciones, que también, por supuesto, sino en que hay una arbitrariedad y hay también una gratuidad en aquello que hacían que genera conexión. O sea, hay muchas canciones de Violeta Parra que son también como de laboratorio, o sea, de microscopio, y que tratan temas que son muy personales, y con Víctor Jara también, cosas que hablan de la belleza de un pedacito de naturaleza y nada más. Y es por eso que sobreviven hasta el día de hoy, porque estaban muy preocupados también de que ese acorde hiciera sentir aquello que querían que se sintiese, y no solamente en como tengo que cumplir el programa que se supone que tengo que cumplir. Pero definitivamente ahí hay una melancolía y hay una sensibilidad que podríamos colorizar gris, por ponerle algún nombre, que me parece que también es muy parte del Cono Sur, pero también de esta parte del Cono Sur de Chile, y que se diferencia de otras músicas del continente, por ejemplo, del mundo, pero que incluso en los proyectos más alegres o más como para distraerse, contienen hay algo ahí en nuestro ADN o en nuestra forma de relacionarnos con nosotros, pero también con nuestro entorno, porque Chile no es solamente sus personas, sino que también el territorio, como los terremotos, como la lejanía, todas esas cosas influyen en una manera en que yo sí me siento muy conectado con aquellos hilos que uno puede cruzar entre por ejemplo, Víctor Jara
y Camila Moreno, pero también Álvaro Enríquez y también Jorge González, qué sé yo, Aparato Raro, 31 Minutos, o sea, 31 Minutos es un grupo de música increíble, es así muy muy inspirador. Mazapán también lo es, y en todas esas movimientos o contextos musicales existe como un denominador común, que no sé de qué se trata exactamente, sí roza la melancolía, la nostalgia, pero va más allá de eso, y el humor también es una manera de enfrentar lo gris, como de bajar la guardia, como cuando uno habla de temas muy serios de manera solemne. Yo creo que está condenado un poco a dejar mucha gente en el camino, como decir esto es como evangelizar al Papa, ¿no? Como de hablarle de religión al Papa, no es necesario, o hablarle de cultura en un contexto académico es muy entretenido precisamente porque hay más, uno se puede extender más, pero también es lindo, que es la labor que ustedes también hacen, de como tratar de tirar el tejo un poco más adelante y dar cuenta de que la cultura, si podemos hablar de que existe una baja, una media y una alta cultura, como si fueran clases sociales, pueden entremezclarse y no son como excluyentes unas de otras. Y por eso, por ejemplo, hace poquito fui al concierto de Álvaro Enríquez, de hecho, y me pareció bellísimo que en el puesto de merch, en donde vendían las poleras, vendían cosas de los tres, por supuesto, vendían las décimas de la Negra Esther, de Roberto Parra, que claramente tiene una relación con él, porque él lo conoció, porque él tocó en las primeras funciones de la Negra Esther, porque, bueno, Ángel Parra es su sobrino, y entonces él también tiene una relación como de primera fuente muy, muy especial. Álvaro Enríquez como tocaba con el nieto de Violeta Parra, o sea, es muy curioso. Pero aún así, él tiene una forma de relacionarse con la cultura que fue como siempre, como más, no era, a pesar de que hicieron un disco que se llamaba Fome, no era fome, como, y rever eso, a pesar de todas las distancias que uno pueda tener como con esa música de esa época a esta altura, quizás no es la que últimamente más me llamaba la atención. El ver eso fue como, ¿verdad que está todo esto? Y que para mí como provinciano en su momento me voló la cabeza, como de sentir que había un mundo en Chile cultural que podía ser muy entretenido, pero que exigía de un respeto y de una solemnidad a través del absurdo, del humor y de lo que fuese nuevo y excitante, que se estaba escondiendo de todos lados. Entonces qué lindo poder comprarle ese libro a Maite y llevárselo de regalo, porque no era nada relacionado ni con los tres, con Álvaro Enríquez, eran las décimas, una súper bonita edición de las décimas de la Negra Esther, escrito por Roberto Parra, que tenía mucho sentido que estuviera ahí y que ojalá pasara más seguido, que dentro de, qué sé yo, el merch de qué sé yo, del festival Uva Robot o qué sé yo, de un concierto de cualquier artista, existan como vínculos a otras cosas, como mira, me gusta esto, quizás te gusta a ti también. Eso creo que es como el máximo favor que uno puede dar, precisamente porque yo me siento muy afortunado de que me lo dieron en muchos momentos, como hey, mira, escucha esto, o como mira, tú conocías, te gusta eso, mira, y esto, y como, eso es muy lindo, es muy generoso. Bueno, una cosita y pasamos a la pregunta del público. Me acuerdo, yo creo que te lo dije en algún momento, pero en una conversación con Joe Vasconcelos, él valoraba mucho de ti, que decía que tú habías recuperado ese ají que estaba colgado en la guitarra de palo de la casa, ¿no? Entonces un poco sentía que tú y la generación que acompaña a Uva Robot tienen ese espíritu, ¿no? De recuperar porque es sacarlo también de ese espacio de sagrado que tiene también la nueva canción chilena, por ejemplo, ¿no? Como si uno lo revisa y escucha, dice, hay tanto humor y hay tantas cosas más cotidianas que lo que tendemos a entender, porque claro, por el golpe traumático del golpe, valga la redundancia, ¿no? Entonces,
es súper bonito como ver que existen estos espacios de recuperar esa vida de diálogo, ¿no? Y que ese habla popular, ese disfrutar, el hacer, estaba también ahí atrás y está vivo si lo ponemos a conversar, como con la Negra Esther, como con, no sé, Payo Grondona o Felo, ¿no? Que son personas que de cierta forma están vivas en nuestra forma, y Felo, un gran guitarrista, y Eduardo Peralta, y toda esta gente que de cierta forma nos traen una visión de la realidad chilena que, no es, que tiene ese grisáceo, pero que a veces es un grisáceo que tiene más matices de colores que a veces estaban escondidos, y que es bonito también que dialogan con lo que vemos, así como si tú, sin la épica quizás de una revolución, como un discurso revolucionario tan grande, pero sí con ese reconocerse en ese cambio y en esa vida. Bueno, preguntas de la audiencia. Voy por aquí. ¿Dónde? Ya voy de aquí, de ahí pasamos, permiso, ¿no? Hola Diego. Hola. Primero que nada, muchas gracias por esta charla porque ha sido muy inspiradora y de verdad cada palabra que dices como que para gente que es artista, músico y simplemente estudiante acá, de verdad es una gracia, así que muchas gracias. Muchas gracias. Y te quería rebatir lo de que tu vida aburría con lo que era... Por favor. Con lo que eran los conciertos de tus amigos nuevos. Porque yo tuve la suerte de ser público de esa banda y cada vez que los vi, incluso cuando fue acústico en la tienda nacional, lo pasé muy bien y quería destacar cuando fue el lanzamiento del Triunfo Moral, en mayo de 2016, si no me equivoco, por ahí, que ahí la gente volaba, era la gente sobre el escenario, era un caos. Y ahora va mi pregunta, de que eso que dijiste sobre el público como que era muy bonito, de como la energía que te da. Entonces mi pregunta va, ¿en qué se diferencia la energía que te daba el público, tus amigos nuevos, con mucho más descontrol, como todos saltando, en comparación al público que tienes ahora con Diego Lorenzini, como mucho más calmado, pero con una participación como mucho más de diálogo, por ejemplo, de que canten, de diálogo, como conversación, como ¿en qué se diferencia lo que te entrega cada público? Uy, qué buena pregunta. Por un lado, bueno, el ejercicio de comparación siempre va a ser injusto. No es que uno sea mejor que el otro. Yo creo que había uno, el de tus amigos nuevos, que sufría o estaba subyugado por un contexto con el cual yo no estaba tan de acuerdo, y que a veces con mi proyecto solista o incluso en otros también he convivido y no me gusta del todo. Entonces, que es que con tus amigos nuevos tocaban mucho en bares, entonces los bares necesitan vender alcohol, entonces te hacen tocar muy tarde y el negocio es vender alcohol. Entonces, muchas veces todo este descontrol y esta ganas de jugar, que era bellísima y que a mí me encanta, y que efectivamente no es mejor que la de cuando toco solo, pero es muy diferente y lo puedo reconocer, y me encanta también, de la misma forma como la música de tus amigos nuevos la siento muy distinta a la que yo hago solo o con varios artistas, pero me gusta ser parte de todas esas cosas porque, no sé, uno no siempre quiere escuchar la misma música, como que en la mañana uno no quiere escuchar como, qué sé yo, un punk, o quizás sí, depende del día, pero tampoco uno quiere escuchar una canción para relajarse que es la misma para, no sé, hacer ejercicio o qué sé yo. A veces uno está más triste y quiere escuchar canciones alegres, a veces uno está alegre y quiere escuchar canciones tristes, o efectivamente quieres como entregarte al sufrimiento extremo de escuchar la canción más triste que se te ocurra en el momento más triste de tu vida. Entonces tocar en bandas que hacen cosas diferentes para mí es bacán, no es uno mejor que otro, pero sí me pasaba que ese descontrol a veces se ensuciaba un poco por ese contexto que yo creo que en un momento logramos superar, como por ejemplo en Matucana 100, en donde era realmente quizás el más descontrolado, el más increíble, pero tenía, y no digo que la gente no pueda, qué sé yo, consumir algo
algún tipo de estupefaciente de cualquier tipo antes de entrar a un concierto no va en mí, pero que ese sea el objetivo y que de pronto eso genere ciertas, qué sé yo, interacciones con las cuales afortunadamente nunca pasaron a mayores. Siempre la verdad es que el público de Tu Amigo Nuevo, a pesar de ser mucho más salvaje, era bien perno igual. Y no lo digo despectivamente, sino que porque yo también me siento muy perno, entonces bacán, somos honestos, estamos atrayendo a gente que tiene un sistema de valores similar, como de respeto al otro, entonces creo que nunca pasaron cosas que fuesen realmente graves, pero sí había de pronto una sensación como que lindo poder, y fuimos aprendiendo con el tiempo, de administrar más eso. Con mi proyecto a veces es un poco más natural tocar en teatros y por tanto esa sensación de tocar en un lugar en donde lo importante es la música, sí permite el juego, pero también en otra dinámica. La gente está sentada, pero yo he ido aprendiendo porque yo he tocado frente a gente parada, he tocado frente a gente sentada, he tocado frente a personas que están en mesas, por ejemplo, y todo eso cambia muchísimo, como el contexto. Uno no puede como solamente pensar en el tipo de personas que convoca tu música, sino que también los lugares. Eso es algo, por ejemplo, con lo que Tiare convive todo el tiempo, Tiare Galaz, y que es muy buena, como saber dónde y cuándo, a qué hora y en qué lugar, en qué momento del año las cosas funcionan o se permite que funcionen mejor para ciertos proyectos. Eso es muy bonito. Yo soy a veces, la experiencia me ha dado ciertos conocimientos, pero en general yo soy bastante más al lote, y con Tu Amigo Nuevo éramos muy al lotes al principio. Y después empezamos a entender que habían cosas del tocar muy tarde, o sea, empezar a tocar a las 2 de la mañana, que era injusto para quienes iban a vernos, a pesar de que podía ser muy entretenido, porque uno también puede ser muy alocado y pasarlo increíble un poco antes, y que no se sienta utilizado, como por otras personas que quieren que tú lo único que hagas es consumir más, por ejemplo. Quizás me fui por otro lado, pero sí son dos públicos como que me encantan y que tienen en común que quieren jugar, y eso me gusta mucho. Y en Tus Amigos Nuevos eso pasaba solamente la barrera que cuando yo toco en general tiene que ver con cantar, con armonizar, sino que también tenía que ver con bailar, con subirse al escenario y con aceptarnos la posibilidad de que nosotros jugáramos a que éramos la banda más increíble del universo y que pudiésemos, qué sé yo, como tirarnos y hacer estas cosas así como deslizarnos así con la guitarra, que eran súper absurdas y ridículas porque los escenarios eran muy pequeños y no alcanzábamos a hacer mucho antes de pegarnos en las rodillas con algún amplificador, pero aún así era muy bonito saber que había personas que te decían, sí, dale, porque también se subían y hacían lo mismo. Entonces era como éramos todos parte un poco de un juego que mientras duraba era muy chistoso, me encantaba. Y bueno, quizás en el futuro pueda estar en un contexto como es el de Matucana 100 más seguido. Hola Diego. Hola. Yo tengo una pregunta un poco añeja, quizás ya pasó la vieja. Te quería preguntar, siempre he tenido la duda de si la canción Kena, tu canción que se llama Kena, tiene que ver con Kena Lorenzini, quien es familiar tuyo. Quería saber si hay alguna relación. Tiene mucha relación. Kena Lorenzini es mi tía y es hermana de mi papá, y yo la conozco mucho y la quiero mucho, la admiro un montón. Y es una persona con quien yo crecí, no vivíamos en la misma casa, pero siempre estuvo presente. Y es la única persona con apellido Lorenzini famosa que yo conozco. Como quien es Gino Lorenzini no lo conozco, o Pablo Lorenzini no lo conozco. Y la historia de esa canción en particular tiene que ver con que en un momento, porque ella es fotógrafa, bueno, muchas cosas, pero entre esas siempre fue muy relevante en lo que a mí también me importaba cuando ya empecé a crecer más, con respecto a la cultura en relación a la fotografía, ¿no? Ella era parte de la Asociación de Fotógrafos Independientes en Dictadura y tenía una obra política como de registro súper importante, pero al mismo tiempo también tenía una sensibilidad en su propio trabajo como fotógrafa.
yo creo que deben haber, o sea, hay fotos como de pequeño que ella sacó y que yo conservo con mucho cariño. Entonces cuando yo supe que ella pintaba, porque alguien me dijo, no, pero si la Kena pintaba, y yo, ¿cómo pintaba? No tenía idea. Entonces fui y le pregunté que no sabía que pintaba y me dijo sí, y tenía todas sus pinturas, las tenía guardadas y eran unas pinturas como bien increíbles, o sea, tenían como eran súper hardcore las pinturas. Y entonces todas las pinturas estaban fechadas en el 93. Entonces ella pintó el año 93 y dejó de pintar. Y dejó de pintar porque a nadie le gustaban sus pinturas de su contexto, que era gente muy sabia en el mundo del arte y que para ellos ella era fotógrafa y no era pintora. Entonces como que ella se sintió muy... como le bajó mucho la autoestima, entonces no siguió. Y a mí me sorprendió mucho que eran muchas pinturas, pero todas estaban firmadas por el 93. Entonces ella me regaló... o sea, le hice un cambio, le cambié un dibujo que yo tenía por una pintura que a mí me gustaba mucho y que tenía ese texto, el texto de Kena, que la pintura es una mujer que sale haciendo así y que abajo y aquí que atrás dice como la mató por celos, le pegó por vaca. Entonces, y esa era una pintura que de hecho estaba relacionada con una historia familiar y con una cosa así que efectivamente era muy poderosa, y yo la tuve mucho tiempo en mi pieza y en un momento escribí la canción a partir de esa letra que es un poco, bueno, siendo también, qué sé yo, hombre o hablando lírico masculino, por ponerlo de alguna forma, pensaba en esto que ocurre en Corazones Rojos, ¿no? de los prisioneros, en donde uno también puede representar al villano, o sea, no necesariamente para decir algo uno tiene que decirlo desde el lado luminoso de la fuerza, sino que también para que algo se entienda, para que una historia tenga interés y para que los héroes luzcan, también tienen que haber villanos. Entonces fue un poco natural, pero era una letra que escribí y que luego combiné un poco de manera como con una libertad respecto al comentario de que nunca pasó del 93 como artista, como que todas sus pinturas eran del 93. Era también ese entonces cuando este poeta me decía que mis canciones no se entendían, porque yo la verdad lo que quería era hacer música y tocar cosas, pero que no necesariamente fueran directamente lineales. Pero sí, esa es una pintura que hice a partir de, o sea, esa canción la hice a partir de una pintura de ella, de hecho está coescrita por ambos, y luego hay otra en ese mismo EP que se llama 3 retratos hasta el minuto. Hay una segunda parte de esa canción que es Kena segunda parte y que con la misma melodía, que como la montó por celos, que como muy terrible, después con la misma melodía dice: a mi abuela no le gustó tu cuadro, cayó sobre su cabeza. Y eso porque en el terremoto, bueno, a mi abuela, porque era muy hardcore, o sea, como que las pinturas eran increíbles, a mí me encantaban, por algo le cambié y tenía esa en mi pieza, la veía todos los días al despertar, me gustaba mucho, pero porque era muy fuerte también y porque tenía mucha personalidad. Pero a mi abuela, por supuesto que no le gustaba, yo vivía en ese entonces con mi abuela, porque o sea, habían otras peores para mi abuela, pero esa en particular no le gustaba, y para el terremoto le cayó en la cabeza. Entonces como que después me dijo: no, esta pintura no la quiero ver más, así como que era su enemigo. Entonces por eso está esa segunda parte que habla de esa otra aventura que tuvo ese cuadro. Bueno, Diego, primero muchas gracias por venir acá a este auditorio perdido en el medio de Mapul. Te quería hacer en particular dos preguntas más que respecto, inspiradas por Como un guiri en Barcelona, que es la canción tuya que más me gusta, la verdad. La primera es
cómo afecta esta chilenidad en el extranjero, o sea, ser chileno fuera de Chile, a tu obra, tanto tu obra visual, tus ilustraciones, como a tu obra sónica, o sea, tus canciones, el ser chileno fuera de Chile y la ciudad de Barcelona también, cómo te ha afectado en tu composición y en tus ilustraciones. Y lo segundo, ¿por qué al final de Munguir en Barcelona dices que Uruguay es el mejor país, mejor que Francia, mejor que París? Siento que yo soy hijo de un uruguayo, entonces como que escuché eso y me llamó mucho la atención. Porque es verdad. O sea, sí, sin duda, pero ¿por qué? No, bueno, tiene que ver con, o sea, esa última parte de la pregunta tiene que ver con que existe un programa de el resumen de acontecimientos uruguayos que se llama Tiranos Temblados. Y que es cuando lo descubrí, fue como cuando te dicen eso, como, ay, mira esto, como, has escuchado esto, qué sé yo, cuando me dijeron, ¿has visto Tiranos Temblados? Que es un resumen de acontecimientos uruguayos. Que es un programa de YouTube que dura 10 minutos cada capítulo y que es de un tipo que se llama Agustín, que empezó a recopilar videos que se suben sobre Uruguay o en Uruguay. Como Uruguay es un lugar pequeño, en un momento era abordable, como no al principio de YouTube, pero en un momento en donde en YouTube Uruguay era un subconjunto que generaba algo abordable. Entonces él tomaba esto y hacía un resumen de acontecimientos como si fuera un noticiario, entre comillas, pero en realidad era como, qué sé yo, se hizo la marcha por la diversidad en Tacuarembó, a Juanita le salieron sus primeros mocos, y mostraba como imágenes de gente que grababa cosas que eran muy cotidianas o como que pasaban en Uruguay, eso era suficiente. Y entre las cosas que tienen un poco, porque es muy lenguaje de internet, entonces como que hay cosas recurrentes como frases o chistes que se van repitiendo, el crack de la semana, en la escena musical de esta semana, no sé qué, y etcétera, etcétera, el misterio de la semana, bla, bla, bla. Siempre muestran una canción que compuso un tipo, creo que austriaco, pero si no es austriaco, bueno, se hizo conocida en Viena porque fue presentada en Viena, que es una canción que hizo un tipo sobre Uruguay. Y es un tipo que hace música clásica, con sinfonía, pero un poco como chistosa. Y entonces la canción se trata de como, me voy al Uruguay, como con un acento de alguien que no habla español. Y en un momento dice, Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París. Como súper tenso y con una orquesta atrás increíble, y siempre lo ocupan en ese programa. Y es súper gracioso porque si es mejor que Francia, obviamente lo que viene después es innecesario porque también debería ser mejor que París. Pero también es gracioso por la relación que tienen los mismos parisinos con su nacionalidad, ¿no? Los parisinos se sienten superiores que el resto de los franceses. Entonces, como, no solamente es mejor que Francia, sino que también es mejor que París. ¿Y por qué lo ocupé yo? Bueno, secretamente para que ocurriera lo que mucho tiempo después ocurrió, que aparecí en el resumen semanal de uno de los capítulos anuales, porque ya cada vez lo hacen menos, entonces aparezco en un capítulo de Tiranos Temblados, que es un gran triunfo. Y si suben este video a YouTube, si ponen hashtag Tiranos Temblados, quizás aparezca una segunda vez. Pero yo lo pensaba un poco porque cuando dice eso como escuchando esta rola tomando piscolas chilenas en Barcelona, me parecía que era una frase que era divertida, era lo suficientemente liviana y como, qué sé yo, como convocante para reírse, pero tampoco quería que se tratara de algo chauvinista o algo como que se tratara de Chile, se trataba de ser extranjero y como de reconocer esa chilenidad desde un punto de vista un poco más como absurdo o vulnerable, entonces como que inmediatamente después de eso como que yo me voy también jugando con esta como fantasía que tienen los europeos de que, y también un poco de ignorancia, por supuesto acompañada de una mezcla de que Latinoamérica es una cosa que es como todos bailan bien y todos están así como con camisetas y como sudando, y entonces un poco la música juega con eso, pero también el tema de que, eres latinoamericano, sí, yo conozco a un peruano, conozco no sé qué, y yo
feliz de conocer más latinoamericanos y de hecho gran parte de las personas con las que convivo son latinoamericanas, pero aún así es como que no supieran que estamos todos peleados de alguna forma en algún momento también. Y que eso es parte de nuestra identidad y que tenemos el derecho también a tener nuestros conflictos, porque tenemos que representar como una idea como unitaria para ellos. Entonces también por eso está esa otra frase que me decía el jefe que yo tuve cuando trabajaba en un restaurante peruano, que era arequipeño, que me decía, como, a nosotros nos decían como, oh dulce arequipeño que bajo las faldas del Misti creciste, en la guerra con Chile, ¿dónde chucha te metiste? Porque Arequipa no participó en la guerra contra Chile, entonces si bien yo no tengo nada en contra de ningún peruano ni de Perú en general, me parece una estupidez y la guerra son la cosa más idiota que puede existir. Creo que el no participar de una es un motivo de orgullo, pero él me lo decía precisamente como broma, para decirme como, hey, pero nosotros no tenemos por qué tener conflicto, porque nosotros nunca estuvimos en guerra, cuando trabajábamos en la cocina. Entonces me parecía también algo que no solamente describía algo que emocionalmente es muy cariñoso para mí, sino que también para decir, sí, pero los chilenos son bacanes, pero también son unos hueones, o sea, como que también tenemos un montón de ya somos culpables de un montón de tonteras y tenemos que hacernos cargo de eso. No es que tengamos que vivir en la culpa, ni que tengamos que vivir en el arrepentimiento de cosas que nosotros no controlábamos, pero si las reconocemos y nos sentimos parte también de ser villanos, nos hace que esforzarnos por ser mejores personas. Y no decir siempre estamos en el lado bacán, siempre fuimos los bacanes y eso es lo peor que te puede pasar, cuando estás tan seguro de que todo lo que haces es lo correcto. Bueno, muchas gracias, Diego. Te quería preguntar si te podíamos escuchar cantar ahora para cerrar este conversatorio. Que ha sido tan bonito y que ha sido tan valorado. Bueno. Pero simplemente estamos como en direcciones contrarias diciendo lo mismo, finalmente. Porque como se dice algo puede ser irrelevante a la hora de lo que se está diciendo, pero sí puede ser muy importante a la hora de que ese mensaje llegue. Entonces, si se dicen las mismas cosas de la misma forma todo el tiempo, esas cosas pasan a ser invisibles. Entonces hay que buscar nuevas formas de decirlas. Por eso hay tantas canciones de amor, porque nunca se van a agotar. Siempre se quiere hablar de lo mismo, pero de manera distinta. Son tan hipsters los que odian el lugar. No es que me miren bien, más bien me miran mal, porque al final no soy muy diferente a un guiri en Barcelona. Tratando de entender, tratando de encajar, tratando de sacarle el máximo provecho a esta experiencia que no volverá, que no volverá, que no volverá. Y no me parece extraño que no volverá, que no volverá, que no volverá. Tener que pagarlo caro, que no volverá, que no volverá, que no volverá. Por algo no hay quien me pare. Que no volverá, que no volverá, que no volverá. Cuando hago pipí en su mundo. A mí esta canción cuando la hice, una de las cosas que me di cuenta es que tiene mucha letra y tengo que cantar muy seguido, entonces la parte del que no volverá y la respuesta me deja sin aire. Entonces me haría muy feliz que para la próxima que viene ese coro, si ustedes me ayudan en el que no volverá y yo solo respondo como si fuera un pregón, me haría muy feliz.
como un mal spin-off, taking off the bongo bomb. Este monito no es muy diferente a un guiri en Barcelona. Soy David Hasselhoff, perdido en Jersey Shore. Soy un montón de Wallis que no dejan que se encuentre el resto. Que no volverá, que no volverá, que no volverá. Nunca a su país de origen. Que no volverá, que no volverá, que no volverá. Sus hijos serán de acá. Que no volverá, que no volverá, que no volverá. Así funciona el planeta. Que no volverá, que no volverá, que no volverá. Los jaivas tenían razón, ya que si hay sol, ya que si hay mar, y la tierra es tan redonda y una sola nada más. ¿Por qué insistir en apartarnos? ¿Por qué insistir en apartarnos? Escuchando esta rola tomando piscola. Ay, escuchando esta rola tomando piscola. Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París. Oh dulce arequipeño que bajo las faldas del Mixti creciste, en la guerra con Chile, donde te metiste. If you had my love and I gave you all my trust, would you comfort me? And if somehow you knew that your love would be untrue, would you lie to me and call me baby? Now if I give you me, this is how it's got to be. First of all, I won't take your cheating on me. Tell me, who can I trust if I can trust in you? And I refuse to let you play me for a fool. You said that we could possibly spend eternity. Like what you told me that we said, if you want me, you will have to be fulfilling all my dreams. If you really want me, babe. Esto está encendido, na 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 na. Esto está encendido, na 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 na. Esto está encendido, na 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 na. Madre mía, Rosalía, bájale. Esto está encendido, na 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 na. Esto está encendido, na 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 na. Esto está encendido, na 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 na. Madre mía, Rosalía, bájale. Escuchando esta rola, tomando piscola. Eres en Barcelona.